¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos una mañana más a nuestro club, al Club de Place, a la programación que creamos para todos aquellos apasionados de la innovación, de la tecnología, para hablar de muchos temas. Algunas veces nos centramos en cosas muy tecnológicas, muy de negocio, y otras veces nos vamos más por la parte de la reflexión y del debate social para ver el impacto de estas tecnologías en la sociedad. Quizá el evento de hoy pueda que se salga o que parezca que se salga un poquito de las temáticas habituales, pero no se sale tanto, porque al final nuestro interés es divulgar y divulgar cómo podemos mejorar nuestro entorno, mejorarlo a través de la tecnología o no, pero al fin y al cabo hacer de lo que nos rodea un sitio mejor y unas empresas mejores y una sociedad mejor. Ese es nuestro interés. Hoy, esta mañana, vamos a hablar de inclusión, de diversidad. Vamos a ver cómo 3 empresas han desarrollado políticas, las han implementado para favorecer esta inclusión, este apoyo por la diversidad, por la integración de distintos géneros, de personas con distintas capacidades, etcétera, porque son muchos los beneficios. Estas empresas ya los han detectado y ya lo están desarrollando y lo van a compartir con todos. Es verdad que es un formato un poquito diferente. Habitualmente tenemos una ponencia o tenemos un debate y hoy vamos a tener 3 mini ponencias de 15 minutos y yo creo que los últimos 10 minutos nos dará tiempo a poder charlar con ellos un poquito más. Sabemos, porque la ley así lo establece, que es necesario que un 2% de la plantilla para empresas de más de 50 empleados sean de personas con algún tipo de discapacidad. Pero tristemente esto no se cumple la mayoría de las veces. Nuestra primera ponente nos va a adentrar en una parte muy concreta de esta discapacidad, por así decirlo, y es el tema de la neurodiversidad. Nos va a abrir un poquito la visión, nos va a poner delante de nosotros la realidad de las personas con distintos grados de autismo. Si es complicado para las personas con discapacidad, cuando hablamos de autismo estamos hablando de que la tasa de desempleo alcanza un 90%. Son cifras enormes. Y ya no es una cuestión, como van a contar ellos, no es una cuestión de hacer políticas de integración social. No, es que estamos hablando de negocio. Los beneficios para la empresa, para el rendimiento de la empresa y cómo llegamos a nuestros clientes son muchísimos. Me gustaría presentaros en primer lugar a Maite Valverde. Ella es manager global de talento del Banco Santander y va a abrir esta jornada presentándonos su experiencia en este campo de la neurodiversidad. Maite, bienvenida. Es un placer tenerte. Tenemos muchas ganas, de verdad, porque creemos que es muy necesario la divulgación en general, pero hay mucho por hacer todavía en este tema. Así que deseando escucharte, cuando quieras. Muchas gracias, Isabel. Y muchas gracias también, Noelia, por invitarme. Para mí, desde luego, es un honor estar aquí, porque hace 1 año y medio estaba con mis compañeros presentando nuestro trabajo de fin de máster. Por lo tanto, tengo muy buenos recuerdos de este lugar. Os quería comentar que la experiencia que os voy a compartir se ha desarrollado en el marco de mi anterior posición como directora de un producto global de gestión de datos. Todo empezó hace 2 años, cuando conocí a Specialisterne, una consultora que proporciona empleo y formación a profesionales con autismo. La verdad es que me impactaron profundamente y en cuanto tuve ocasión, contraté a una de estas personas. Mi equipo era un equipo bastante inclusivo. Sin embargo, recuerdo que cuando les dije que una persona con autismo se iba a incorporar con nosotros, me dijeron: Maite, estamos muy liados como para cuidar de alguien. La realidad es que a las pocas semanas me decían: Maite, por favor, en cuanto puedas, trae otra persona de Specialisterne. Me encantaría compartir con vosotros qué es lo que ocurrió para que hubiera este cambio y en tan poco tiempo. Para ello, me gustaría presentaros y hablaros de Carlos y Octavio.
2 profesionales, 2 jóvenes con TEA, trastorno del aspecto autista, que se incorporaron con nosotros. Primero Carlos y unos meses después Octavio. Ellos son profesionales, son expertos en tratamiento de datos, con conocimiento de programación, de lenguajes de programación, de metodologías de gestión de proyectos como Scrum. Para que tengáis un poco el contexto, ellos estaban haciendo parametrizaciones, configuraciones en nuestras herramientas. Trabajaban en varios proyectos a la vez, con clientes de varios países. Y ha sido toda una experiencia con el equipo, porque aprendían enseguida toda nuestra terminología y sabían traducir las necesidades del cliente a los lenguajes de programación. Os puedo asegurar que son muy eficientes. Una vez que aprenden y saben lo que tienen que hacer, lo hacen de manera rápida y sin perder un momento y sin distracciones. Además, ellos están deseando hacerlo perfecto para acabar y empezar con nuevas tareas. Esto es estupendo, sobre todo cuando estás trabajando en metodología ágil. Y además también son muy transparentes, de manera que impregnan al equipo de esa transparencia, que como sabéis es esencial cuando trabajamos en metodología agile. Y dotan de una mayor velocidad a todo el equipo. Me gustaría leeros un testimonio de una de las personas que empezó a trabajar con ellos. A mí en concreto me está encantando trabajar con ellos. Al principio les cuesta un poco relacionarse, pero justamente por eso es tan importante su integración social en todo tipo de ámbitos. Para mí, Carlos es una pieza fundamental, porque además de poder confiar en él, es una persona comprometida con su trabajo, que me ayuda a contemplar más posibilidades y a encontrar la mejor solución. Se implica hasta donde tú le dejes. Por eso es importante contar con su opinión. Su actitud es inmejorable. Nunca pone pegas a nada. Ni se queja, ni tiene un mal gesto. ¡Wow! ¿Os gustaría tener así a alguien en vuestro equipo? Esto es lo que nos encontramos cuando trabajamos con personas con autismo. Nos encontramos con personas leales, personas honestas. Es cierto que hay sesgos, ¿no?, respecto al autismo. Tenemos una idea limitada del autismo, sobre todo porque lo vemos en las series, las películas, que son un poco bordes, raros. Pero la realidad es que hay otras cualidades, otras capacidades interesantes que nos van a aportar. Es cierto que hay un desafío importante en las habilidades de comunicación, en la interacción social, pero hay muchos detalles que van a aportarnos mucho valor, como por ejemplo la alta concentración. Desde luego, hoy por hoy, la mayoría de los mortales no lo tenemos. Son personas perseverantes, con pasión por los detalles, razonamiento lógico, una de las habilidades que están demandando más las empresas ahora mismo. Reconocen patrones, de nuevo muy importante en el mundo de la ciberseguridad, en el mundo de la ciencia de los datos. Son muy resilientes. Ellos van a seguir esforzándose a pesar de las dificultades. Lo llevan haciendo toda la vida. Y en esta era post-COVID ahora mismo es una de las habilidades y los soft skills más importantes que necesitamos. Y no se aprende de la noche a la mañana. Ellos la traen de saque. Y como decía al principio, honestidad. Una vez que confías en ellos, no te van a defraudar. El ratio de rotación es muy pequeño comparado con el ratio que hay ahora mismo en otros profesionales de la tecnología. Y vamos a perder todas estas capacidades. ¿Os gustaría tener, ¿no?, capacidades como estas en vuestros equipos? Permitidme que os lea otro testimonio, esta vez de Bianca, Product Owner del equipo. Ella lleva mucho tiempo trabajando en este equipo y se ha sorprendido gratamente y expresa cómo estas personas están aprendiendo tan rápidamente y aportando tanto valor y son mucho más productivas que el resto. Nos aportan mucha eficiencia gracias a su gran capacidad de concentración y ejecución de los desarrollos. Se centran muchísimo más que nosotros, sin dejarse interrumpir por preocupaciones, muchas veces absurdas, al contrario que nosotros. Su mente funciona de otra forma. Son capaces de detectar muchas más cosas que nosotros en menor tiempo. Por ejemplo, cuando le paso los requerimientos a Carlos para el desarrollo de un proceso, él siempre contempla todas las casuísticas, casos que ni yo misma me he planteado. Esto hace que aportemos más valor al proceso. Bajo mi punto de vista,
Este es el beneficio fundamental de la neurodiversidad, porque estamos uniendo competencias diferentes. Y si no incorporamos a estas personas, nos estamos perdiendo todo ese talento, todas esas posibilidades. La diversidad nos permite ser mucho más productivos y más innovadores. Muchas veces ellos encuentran interesantes actividades que para otros son monótonas y aburridas. En otras ocasiones, identifican soluciones a problemas complejos que antes nadie nos habíamos dado cuenta. Aportan feedback, criterio, puntos de vista que no habíamos tenido en cuenta nadie. Y todo esto a un menor coste. Os puedo asegurar que hay un business case detrás de la neurodiversidad. Y en estos momentos en los que estamos en una crisis económica, donde tenemos que ser más eficientes que nunca, es un valor muy importante a tener en cuenta. Pero hay otros beneficios, como por ejemplo el orgullo de pertenencia que crean los equipos. Os puedo asegurar que en el mío se sentían muy orgullosos de ser inclusivos. Hay también un impacto social muy relevante. Como comentaba Isabel, el 90% de las personas con autismo están desempleadas. Hay mucho por hacer. Y la creatividad. Leía el otro día que la creatividad iba a ser y será la habilidad más importante en el 2025. Realmente en estos momentos es cuando más que nunca tenemos que ser más innovadores, tenemos que tener otra mirada y la neurodiversidad nos abre la posibilidad de nuevas formas de trabajar. Y pensaréis, bueno, cuando no todo es tan bonito, cuando las personas no se adaptan, es cierto que hay un riesgo. Hay un riesgo sobre todo, efectivamente por eso, porque las personas no se adapten al medio. Para ello, las empresas, tenemos que intentar mitigar esos riesgos, tratando de revisar profundamente nuestros procesos de recursos humanos. Y no solamente cuando les incorporamos, haciendo unas encuestas, unas entrevistas que se adapten más a su condición. Pero una vez que están con nosotros, es muy importante que tengamos en cuenta que ahora mismo los procesos de evaluación de talento están basados en lo que opinen tus compañeros, en esa parte social en la que no es su fuerte, pero es que tienen otras capacidades que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que intentar, para mí creo que es muy importante, ponerle la alfombra roja a estos profesionales, que nos van a ayudar con nuestro propósito, nos van a ayudar a conseguir nuestros objetivos como compañías. Y es un reto que tenemos ahora mismo todas las empresas, el tratar de adaptarnos a las personas que trabajan con nosotros y promover un liderazgo inclusivo. Es cierto que gestionar un equipo diverso no es fácil. Lo más sencillo es tener a gente que piense igual que tú, que piense igual. Pero os puedo asegurar que una vez que vives esta aventura, el desarrollo de tu equipo y el tuyo propio es exponencial. Y además es adictivo. Una vez que le abres la puerta a la diversidad, a la inclusión, ya no la cierras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Me estaba quitando corriendo la mascarilla y me ha pillado que se me estaba quitando el micrófono. Muchísimas gracias, Maite. Me surgen muchas preguntas, me gustaría charlar, pero yo creo que lo mejor es dar paso a los siguientes y luego continuamos con la parte de preguntas. Una vez que hemos hablado de neurodiversidad, otro de los temas candentes, recurrentes y que solemos abordar mucho desde el Club de Place es el papel de la mujer en la ciencia, el papel de la mujer en la tecnología, y vamos a hablar ahora de diversidad de género de la mano de Mónica Pérez Lobo. Ella es directora europea de sostenibilidad en Toyota. Leía el otro día un informe de McKinsey, un informe del año pasado, que recogía como conclusión que aquellas empresas que apuestan por una mayor integración y una mayor diversidad de género en su plantilla
obtienen hasta un 25% más de rentabilidad y de mejora en sus servicios. Al final, si nos llevamos por los datos, las cifras están ahí. Mónica, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. No sé si me podéis ver. De momento te escuchamos, pero no te vemos. Estás en Bruselas, ¿verdad? Sí, estoy en Bruselas y encantada de estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación a The Valley, a ti y a Noelia, porque realmente me apetecía mucho tener la oportunidad de participar y normalmente no participo en eventos en España, así que es una gran oportunidad también. Nada, es un placer, de verdad, poder contar contigo, que hayas, y igual que ellos, ¿no? Que hayáis podido los tres aparcar vuestras agendas, que sabemos que están a tope, para dedicarnos este ratito y compartir lo que estáis haciendo y cómo lo estáis haciendo. Es fundamental la divulgación, así que de verdad que os agradecemos muchísimo. Te doy paso y si quieres luego ya más adelante continuamos hablando. Yo creo que no se te ve... Mónica, no sé si es que tienes que activar la cámara. Me parece que no la tienes activada porque yo te estoy escuchando todo el rato, pero no te veo. Bueno, me tenéis que dar vosotros permiso porque no me deja activarla, pero si te parece yo voy a empezar y Vale, de cuando acuerdo. podáis, me acompañáis. Efectivamente. Continúa. Sí, sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, como decía. Y cuando me plantearon hablar de diversidad de género, me dijeron, bueno, ¿qué es lo que quieres hablar o qué beneficios son los que puede traer la diversidad de género? Y yo creo que ya se ha hablado mucho. Creo que ya puedo enchufar mi cámara. Creo que ya me veis. Creo que se ha hablado mucho de los beneficios de la diversidad de género. Entonces yo quería hablar un poco, no tanto de los beneficios económicos, que tenéis un montón de información y de documentación online si queréis mirarlo. Hay muchos casos ya hechos, muchos estudios. Creo que en este momento ya estamos casi en otro nivel. Entonces yo quería hablar el cómo enfocar la diversidad de género como otra prioridad más de negocio en la compañía. Y en ese punto, mi opinión es que tiene que ser entendido o tiene que ser enfocada dentro del contexto de la cultura de la compañía, de su sector y de su situación. Y esa es un poco mi propia experiencia que me gustaría hoy compartir con vosotros aquí. Y es un poco la historia que yo he vivido en los últimos 3 o 4 años en Toyota Motor Europe, en nuestro central en Europa. Y en ese periodo es cuando se ha producido, diríamos, la verdadera transformación en la percepción del problema, pero también en la puesta en práctica de un plan 360 para solucionarlo. ¿Quiere decir esto que antes la diversidad de género no se consideraba un problema o que nuestra dirección a nivel europeo o a nivel global no lo consideraba un problema? No, en absoluto. O sea, nuestros directivos, en los cuales yo tengo plena confianza, absoluto respeto y les conozco a todos personalmente, sé que para ellos también era un problema, ¿no? Pero a veces el no plantearlo como una estrategia o como un problema más del negocio central de la compañía, la estrategia central de la compañía, hace un poco difícil el empezar a trabajar en ello. Entonces, dentro de ese contexto de la cultura que tenemos nosotros en Toyota es realmente de empoderamiento del individuo. Y eso es muy importante en cómo empezó el abordamiento del problema de diversidad de género. Y yo voy a hablar más de la experiencia desde la central en Europa. Y empezó con el acto individual de algunas personas, en concreto una persona, un senior specialist en el área de recursos humanos en Europa, un día hizo lo que nosotros llamamos un TPP, que es una metodología de resolución de problemas en las cuales utilizamos datos para analizar dónde tenemos un problema o cuál es la dimensión del problema. Comparamos una situación ideal con la situación real y la diferencia es lo que definimos el problema. Y ella empezó a analizar el problema en relación a la representación que teníamos en diversidad de género. Y ese problema lo que hizo fue identificar cuáles eran las causas raíces para que ese problema pasara. En ese primer estudio, porque luego han venido muchos otros y ha venido mucho más profesionalización en el enfoque y en el análisis de los datos, ya inmediatamente ella identificó que podíamos tener nosotros un problema en un punto muy concreto y era en el número de
mujeres que se nominaban para ser promocionadas. No teníamos un problema en los resultados que se estaban dando, no teníamos un problema en las oportunidades de rotación, pero sí en esas nominaciones. El hecho, y esto es un ejemplo, porque ya no estamos ahí y esto ya ha evolucionado mucho, pero es un ejemplo que os quiero poner como para decir, bueno, en ese momento en que nosotros sabemos, aquí en este punto en concreto del proceso tenemos un problema, es cuando podemos empezar a decir, vale, pues qué soluciones podemos poner para ese punto concreto del problema. Pues en este caso, a lo mejor tienes que empezar, y así lo hicimos nosotros, con un programa de formación. Tienes que formar a los empleados para que sepan reconocer los estereotipos inconscientes o para que sepan trabajar en un ambiente más inclusivo. O bueno, he de decir que a partir de ese momento Recursos Humanos empezó paso a paso a desarrollar un plan de acción y hoy en día tenemos un plan de acción estratégico 360 que toca todas las posibles causas raíces que tenemos en la compañía, incluyendo mentoring, incluyendo sponsorship, formación. Tenemos una conferencia europea de mujeres que celebramos por primera vez el año pasado para visibilizar el talento femenino en la compañía. Muchas medidas que hoy no tendría tiempo de contaros aquí en detalle. Pero todo empezó pues, con este acto individual, un poco de abajo arriba, empezando a analizar esos datos. Pero en paralelo pasaron otras cosas. Por ejemplo, en una reunión funcional de sistemas en la que estaban pues, hablando de temas de motivación, de temas de que preocupaban a los empleados, hubo varias preguntas de chicas jóvenes del departamento, permitidme que hable así un poco ya como mayor, que decían, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no vemos en los puestos de gerencia ninguna mujer? ¿Cómo es eso posible? Y a partir de ahí empezaron a organizar unos pequeños eventos en los cuales daban visibilidad a mujeres que tenían puestos de dirección en la empresa. Yo participé, yo fui la ponente del segundo evento y os puedo asegurar que yo creo que éramos 15 personas, 20 personas. Pero eso fue el germen que nos permitió empezar con un movimiento, permitidme que lo llame así, de empleados voluntarios o de empleadas principalmente al principio, que creamos pues, la red de diversidad de género dentro de la compañía. Y todo esto lo digo dentro de esa cultura de empoderamiento, porque no es que nosotros pidiéramos permiso para organizar un evento o pidiéramos permiso para crear esta red o para empezar a hablar del tema, simplemente lo hicimos y empezamos así. Llegamos a un punto, o sobre todo nos centramos en ese movimiento voluntario, creamos un canal en Teams, que es la herramienta que nosotros utilizamos a nivel de ofimática, en el cual pues, podemos poner artículos, podemos hacer comentarios, debatimos y empezamos a generar un diálogo. Y luego también empezamos a organizar eventos, primero dando visibilidad a nuestras mujeres, digamos, internamente en Toyota, pero también empezamos a invitar a que hablaran a hombres de la organización, directivos, que también habían pasado por un proceso de transformación personal, porque al final parte de lo que tenemos que hacer con la inclusión es volver a reeducarnos. Necesitamos mucha formación para poder generar este ambiente inclusivo y seguro para diversidad de géneros o diversidad de edad o diversidad de capacidades o diversidad de, pues como tenemos ahora, por ejemplo, de preferencia, pues no, preferencia sexual, de condición sexual, ¿no? Con el movimiento LGTBIQ+. Entonces, realmente también teníamos ese tipo de intervenciones y también invitábamos a gente externa, expertos, que nos iban educando y nos iban explicando cómo lo hacían ellos en otras ocasiones. Un gran hito que tuvimos fue el año pasado, en el año 2020, por primera vez celebramos en Toyota Europa el Día Internacional de la Mujer, la semana del 8 de marzo. Y además lo hicimos con un conjunto de eventos durante toda la semana, en la cual además pedimos a nuestra dirección al más alto nivel, empezando por, en este caso fue lo que llamamos EVP, Executive Vice President, que hicieran un poco la sponsorización de todo el evento para mostrar a toda la compañía que ya no era un enfoque de abajo arriba, pero sí que se había reconocido como un problema a nivel estratégico de la compañía y que ya el enfoque empezaba a ser de arriba a abajo.
Entonces, bueno, fue muy bien, involucramos a mucha dirección y realmente contamos con mucho apoyo de la dirección y muy buena participación, y fue un primer evento y a partir de ahí hemos crecido y este año lo hemos vuelto a hacer. Hemos vuelto a organizar la Semana Internacional de la Mujer con un conjunto de eventos en la semana y para que os hagáis una idea, cuando yo empecé, yo creo que fui la segunda ponente en esa pequeña sala, no éramos más de 20. En esta ocasión, en marzo, en el primer evento de la semana, que tuvimos pues una entrevista, luego tuvimos un panel con ejecutivos, pero también con mujeres de la organización a diferentes niveles, tuvimos más de 1000 personas conectadas dentro de la organización atendiendo a ese evento. Lo cual significa que realmente hemos conseguido incrementar, no sé cómo ahora, perdonadme, el awareness, el conocimiento, el reconocer el problema o por lo menos empezar a fomentar el diálogo internamente en cómo enfocarlo. Y eso es un tema muy importante porque realmente estamos hablando de un aspecto, la inclusión es un aspecto muy transformacional en la compañía. Exige trabajar de una manera diferente, exige hacer las cosas de una manera diferente. En conclusión, dejadme que mire a ver cuánto tiempo me queda. En conclusión, bueno, nosotros, ¿qué hemos notado? Lo primero que hemos notado es que nuestros datos están mejorando, pero, por supuesto, nuestra cultura no es la de repente empezar a contratar gente a niveles altos para rellenar las posiciones. Nosotros tenemos una cultura de crecimiento interno, entonces es un poquito todo más lento porque tenemos que empezar por equiparar la representación en los grados, digamos, más bajos de la compañía, donde vamos incrementando el número de personas para que luego estas personas crezcan y podamos equiparar a nivel alto. Entonces sabemos que nos va a costar un poquito más de tiempo, pero eso es parte de nuestra cultura y es parte de las acciones que nosotros estamos poniendo en marcha para intentar acelerar ese proceso. Luego, lo que hemos notado es que de repente hay temas de los que antes no se hablaba y que se hablan. Y eso es muy importante, porque lo que significa es que la gente se siente más segura para hablar. Perciben que el entorno es menos hostil, es más apreciativo de la diferencia, más inclusivo ya per se, y permite el plantear temas que antes no se planteaban. Y, por ejemplo, hemos conseguido que, igual que se generó el grupo de empleados de manera voluntaria de diversidad de género, ahora tenemos un nuevo grupo para la comunidad LGTBIQ+, que se llama All Colors of Rainbow, donde la gente se siente cómoda expresando y siendo ellos mismos. Y ya, digamos, su camino está un poco allanado porque ya rápidamente pues, están consiguiendo cosas y estoy segura que conseguiremos también incrementar mucho el conocimiento y la percepción de lo que está pasando ahí. Entonces, bueno, ¿cuál sería un poco mi conclusión de todo esto? Lo primero es que necesitamos tener un enfoque profesional para la inclusión. Yo lo he comentado más en concreto de la diversidad de género, pero es en general, para la inclusión en general, para ver todos los aspectos de la inclusión. Y lógicamente, dependiendo de la compañía, su sector, su historia, tendrás a lo mejor más problema en la inclusión generacional, que no es nuestro caso, por ejemplo, o en nuestro caso a nivel internacional tenemos más de 60 nacionalidades, pero nosotros sí que teníamos un problema en diversidad de género. Entonces, el hecho de tener ese enfoque profesional, hacer un análisis de datos y desarrollar un plan de acción tratando las causas raíces en función de esos datos es fundamental. Y cada uno pues lo tiene, no hay recetas mágicas, lo tienes que hacer realmente para tu cultura. Pero no nos podemos olvidar del aspecto transformacional. Y el aspecto transformacional no es solo en relación a un tema concreto de diversidad de género. El hecho es que muchas de las políticas que nuestro Departamento de Recursos Humanos ha puesto en práctica para favorecer la flexibilidad y poder hacer un ambiente más proclive o más fácil para las mujeres, afecta muy positivamente a los hombres también. Entonces, realmente esa transformación es una oportunidad de enfocar las cosas de una manera diferente. Y en toda transformación hay un componente de mentalidad y hay un componente cultural. Entonces, el hecho de involucrar a los empleados y dar voz a todo el mundo facilita mucho que realmente todos hagamos el problema nuestro y trabajemos en cambiarlo. Entonces, ese sería mi resumen y todo eso para mí debería ser parte, y así nosotros lo estamos enfocando, de un plan completo, con objetivos,
con medidas, con actuaciones holístico, 360, y con una visión de qué puedo conseguir a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, porque hay temas o hay objetivos que no los vamos a conseguir ni en un año, ni en 2, ni en 3. O sea, va a requerir más tiempo. Entonces, bueno, esa es mi conclusión. Espero que os haya resultado interesante y encantada de contestar alguna pregunta si luego tenemos tiempo. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy interesante. Además, me quedo con muchos mensajes de los que has dicho. Efectivamente, uno de ellos es visibilidad a todo lo que se hace y el otro, el hacer partícipe a cada uno de los integrantes de la compañía, ¿no? Que no sea algo impuesto y algo que viene de una parte ajena a nosotros, sino que cada uno de nosotros formamos parte de ese cambio, de esa transformación. Pues luego comentamos, si quieres, y luego charlamos un poquito. Vamos ahora a hablar, ya lo ha mencionado, ya lo ha avanzado Mónica, a hablar de diversidad. Adelante, Javier, mira, pasa allá, antes de que te presente. Diversidad generacional, ¿no? Cómo integramos distintas generaciones, que además creo que es un momento en el que esa brecha se nota más que antes, ¿no? De esta, bueno, pues las personas, los trabajadores a partir de una edad, que vienen de un modelo y una cultura de empresa diferente a la que se está instaurando ahora en las compañías, con esa gente joven que da sus primeros pasos al mercado laboral, con una formación también muy diferente y con una mente y un entendimiento de lo que para ellos es el trabajo y los proyectos que nada tiene que ver. Y eso es un gran reto para las empresas, ¿no? Efectivamente, ahora vamos a comentar un poco cómo lo estamos viviendo nosotros a nivel de Generali. Quiero decir que él es Javier Zubicoa, que es director de Diversidad, Inclusión y Relaciones Laborales en Generali. Así que cuando quieras, Javier. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel, Noelia, por invitar y permitirnos tener el testimonio de Generali, ¿vale? En estas épocas de viaje del cliente, de viaje del empleado, estamos hablando en la gestión, en el marketing, en la gestión de personas, de recursos humanos, yo quiero contaros cuál es un poco el viaje que ha dado Generali como organización, especialmente en España, en el tema de diversidad, ¿vale? La verdad es que va a ser muy difícil estar a la altura después de los dos testimonios de Maite y de Mónica, que han sido realmente impresionantes y ejemplos de cómo trabajar distintos ejes de la diversidad e inclusión. Entonces, bueno, voy a intentar estar a la altura de las circunstancias. La primera reflexión a la hora de trabajar la diversidad e inclusión es ¿por qué? ¿No? Yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer y que, bueno, pues nosotros en Generali en España nos la hemos hecho. Porque hay una cuestión que es evidente, que es justicia social, igualdad de oportunidades, etcétera, evidentemente, por supuesto. Y ahora que las empresas estamos más concentradas y más concienciadas en dar los mensajes en relación a la responsabilidad social corporativa y en poner en valor nuestra contribución a la sociedad, evidentemente esto es un factor fundamental a la hora de trabajar la diversidad y la inclusión. Segundo, el tema de los empleados, aumentar su compromiso, su productividad, su felicidad, su satisfacción. Y es verdad que cuando los empleados se sientan con mayor libertad para poder expresar sus puntos de vista y cómo son y mostrarse cómo son, pues más felices, más comprometidos y más productivos van a ser. Y por último, también es una cuestión de innovación, de business case, de una decisión de negocio, como han comentado mis compañeras anteriormente, y es verdad que estamos en una sociedad cada vez más diversa y si queremos entender a nuestros clientes y poderles ofrecer servicios y productos adaptados a sus necesidades, pues tenemos que tener personas en nuestra organización que sean capaces de ponerse en la piel de nuestros clientes y entender cuáles son esas necesidades cada vez más customizadas. Dicho esto, y hablando ahora un poco de lo que es la diversidad generacional, que es lo que nos ocupa hoy dentro de los diversos ejes o líneas de trabajo que tenemos en diversidad, ¿por qué trabajar la diversidad generacional, no? Pues, bueno, el último concepto que estábamos hablando, ¿no? Para entender, ¿por qué trabajar la diversidad generacional? Pues para entender también mejor las necesidades, las inquietudes y bueno, pues las situaciones de nuestros empleados, que, bueno, es verdad que muchas veces para trabajar la diversidad pones etiquetas, pero es verdad que hay
denominadores comunes que podemos encontrar, en este caso, al segmentar las personas por edad, ¿vale? Entonces, bueno, pues en una gestión de personas que ha dado un giro copernicano, en un cambio cultural que pone a las personas en el centro, o en un cambio de liderazgo en el cual ya no es el antiguo liderazgo jerárquico, ¿no? Que un poco al que hacía ilusión Isabel, esos modelos antiguos de empresas, sino que estamos ahora hablando de un liderazgo en el que lo que quieres es sacar lo mejor de tus empleados y que de tu equipo y que se sientan lo más integrados posible, pues es necesario trabajar esa diversidad para ponerte en la piel de sus necesidades, de sus problemas y también de cómo sacar la mayor productividad de ellos. Hay que tener en cuenta además pues, que ahí está ese reto. Uno, los empleados más veteranos que están viendo cómo se prolonga su vida laboral y cómo está cambiando la sociedad, los retos de digitalización, que muchas veces pues, se produce esta brecha digital que a veces no es tan intensa como estamos pensando, porque ha habido una digitalización súbita y al final personas de todas las generaciones nos hemos incorporado a esa digitalización súbita, pero es verdad que hay mayores dificultades igual en algunas generaciones frente a otras. Y cambios de paradigmas sociales, puesto que el modo de consumir, etcétera, ha cambiado, ¿vale? ¿Cómo hemos hecho esto? Pues ha habido un cambio de modelo de gestión, ¿no? Es decir, antes, pues como una empresa de seguros tradicional, pues había un modelo de gestión de la conciliación o de los programas de salud o de los beneficios sociales muy paternalista. Es decir, nosotros, empresa, diseñamos lo que yo creo que te va a venir bien y ofrecemos esos pues, tradicionales medidas de conciliación, beneficios sociales, descuentos en empleados, etcétera. Pero al fin y al cabo era una gestión no estructurada ni de la diversidad, ni de la conciliación, ni del bienestar, y además no había una comunicación eficiente. ¿Cómo hemos cambiado todo eso? Pues bueno, lo primero es poner a las personas en el centro. Es decir, si tú quieres llegar a en este caso a las personas, a tus equipos, a la gente que conforma tu organización, lo primero tienes que saber qué es lo que necesitan. Y para hacer planes de diversidad, pues lo que tienes que hacer es poner a las personas en el centro y preguntarles mucho, con encuestas de compromiso, de diversidad específica, de bienestar, etcétera. Establecer modelos de gestión, hacer un diagnóstico, gestionar KPIs, hacer seguimiento y ver qué cosas hay que mejorar y en qué cosas hay que avanzar y qué cosas pues, bueno, pues funcionan bien y puedes exportar a otras cuestiones. Y dotar de un marco, en este caso, de, bueno, pues de flexibilidad laboral, horaria, conciliación, etcétera, para que las personas puedan ser ellos mismos y puedan conciliar su vida personal, familiar con la laboral y bueno, pues que tengan ese marco en el que poder ejercer esa diversidad, ¿no? Esos rasgos que les son únicos y tener programas de liderazgo, en este caso, que sea inclusivo y colaborativo. ¿Qué hitos de gestión hemos tenido en este viaje? Bueno, pues lo primero, creamos un comité de diversidad e inclusión que fuera intergeneracional, diversos géneros, diversas localidades geográficas, diversas funciones, diversas nacionalidades, etcétera, para poder ir haciendo de embajadores. Y todo esto impulsado por el consejero delegado, porque, bueno, creo que es una cuestión fundamental y en este caso nosotros contamos con la suerte y la baza fundamental de tener al consejero delegado Santiago Villa totalmente implicado. Es decir, viene a todas las reuniones del Comité de Diversidad, nos insta a ser ambiciosos y nos insta a retarnos y a pensar más allá de lo que hasta ahora hemos venido haciendo. Todo esto sucedió en el 2016, en el 2017 hicimos un diagnóstico, un plan de acción y a partir de allí nos pusimos a trabajar. Con los establecimientos de KPIs, segmentar la diversidad en 4 grupos principales, aunque todo esto cada vez se va quedando corto, ¿no? Porque son como esas primeras etiquetas obvias, pero por un sitio hay que empezar. Y empezamos a trabajar por edad, género, discapacidad y multiculturalidad. Desarrollamos esos programas de liderazgo inclusivo y le dimos más foco a la función, es decir, que hubiera una función específica de diversidad e inclusión, además de la parte, bueno, pues del comité de diversidad, etcétera. Por ir un poco más al grano en los temas de diversidad generacional, yo creo que en este caso en la generacional, pero en cualquier diversidad, es muy importante tener alianzas. Es decir, Generali forma parte del Observatorio Generación y Talento, donde están muchas empresas del IBEX 35, aseguradoras y empresas muy relevantes y que, bueno, pues gracias a ello hemos trabajado en distintos ciclos. Hemos trabajado el talento intergeneracional, el talento generacional, las diversas
características del talento de cada generación, el liderazgo intergeneracional, la salud intergeneracional y bueno, pues ahora vamos a ir a por un cuarto modelo de trabajo, cuarto ciclo de trabajo en el que bueno, seguiremos profundizando en este tema. Además, por ser socios o pertenecer al observatorio, pues se firma un código de principios de diversidad generacional que esto te refuerza determinados mensajes en cuanto a la no discriminación, la inclusión, etcétera, que deben calar a toda la organización. Otra cuestión que es fundamental es el tema de la gestión del conocimiento, ¿no? La gestión del conocimiento es muy importante y a veces pensamos solo en aquellas personas que van a salir y que van a jubilarse y que perdemos un montón de conocimiento, que es verdad, y que estamos ahora lanzando y diseñando un programa para poder codificar todo ese conocimiento y aplicarlo a retenerlo dentro de la organización, y por eso hacemos programas de mentoring recíproco para que también los mayores aprendan de los más jóvenes, para que les expongan cómo son sus modelos de consumo, cómo funcionan como colaboradores, etcétera. Es importante, además, trabajar toda esta perspectiva intergeneracional en todos los modelos de gestión, reportes, etcétera, ir incluyendo las distintas generaciones para poder ir evaluando la importancia de las prácticas y de las iniciativas que se van desarrollando. Y ahora estamos más enfocados, por parte, un poco lo comentaba también Mónica, lo comentaba Maite, tienes que conocer a tu organización. Nosotros tenemos una población más veterana de lo que suele ser habitual y por eso, bueno, pues hacemos programas específicos de salud, de conciliación, etcétera, y ahora estamos también trabajando en esa transición a la jubilación porque tenemos un volumen importante de empleados que están en ese colectivo. Pues bien, toda esa preparación para ese momento que es vital, el asesoramiento legal, financiero, psicosocial, trabajar el reconocimiento, también la gestión del conocimiento, como he comentado, y también la gestión de plantilla. Creo que no me queda tiempo para más, pero bueno, como soy muy pesado, podría estar enrollándome, así que yo creo que lo dejamos. Estamos encantados. Si quieres extenderte 2 minutos más, por favor. Bueno, no, sí, si te parece. Continúa, sí. Bueno, pues por último, por hacer un poquito recapitulación, ¿no?, de los objetivos, ¿no?, de los beneficios que tiene la gestión de la diversidad generacional, pues bueno, un poco haciendo conclusiones de lo que ya hemos comentado. Incrementar el compromiso de los empleados, mejorar la convivencia, el equilibrio y, por tanto, la productividad y la fluidez en las relaciones, mejorar el employer branding y la responsabilidad social corporativa, tanto externa para la atracción de talento como interna para fidelizar al talento que tenemos en la compañía. Es una palanca de cambio cultural, mejora las habilidades de gestión de equipos y bueno, también supone un mayor conocimiento de los colaboradores y de nuestros clientes, como hemos comentado. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, Javier. No te vayas muy lejos. Bueno. Mira, con que te vayas a la distancia de seguridad me vale. Y Maite, si quieres pasar un poquito para tener unos minutitos de conversación, porque claro, con este formato las charlas y las ponencias tienen que ser breves, entonces se nos queda muchísimo por contar y por hablar. No sé, os he escuchado y las ventajas que habéis enumerado son muchas, eso lo tenemos más o menos claro, pero para todas aquellas personas que están desempeñando un rol en la compañía, bueno, de los que pueden tomar la decisión y ser el motor de esa inclusión y esa diversidad, a mí me gustaría compartir con ellos vuestra experiencia del día a día. Es decir, vosotros, a la hora de haber desarrollado todas estas políticas, os habréis tenido que encontrar con problemas, con dificultades, con esas barreras que hacen que nos cueste y que esto no esté tan generalizado como nos gustaría. Me gustaría que me comentarais a qué problemas os habéis tenido que enfrentar a la hora de integrarlo en vuestras compañías y cómo habéis solucionado ese problema, cómo habéis salvado ese escollo. Maite, si quieres, comienza tú. Muchas gracias. Como os decía, el problema fundamental para incorporar a personas neurodiversas es fundamentalmente la adaptación al medio. Entonces, es difícil cuando no conoces a la persona que viene o las características. Lo que hicimos fue dejarnos acompañar por la consultora con la que trabajábamos,
que ellos ponen un coach laboral que acompaña a personal profesional, que le ayuda a integrarse, pero a la vez nos da consejos a nosotros de cómo podemos conocerle mejor, cómo tenemos que darle las instrucciones de lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese acompañamiento, ese coach laboral, nos ayudó a que efectivamente fuera un éxito al final la integración. Sobre todo por nuestro lado, conocer bien el alcance de la condición de estas personas y a ellos a integrarse con nosotros. Y eso hizo que hubiera una empatía mutua que nos ayudara a que todo fluyera mucho mejor. Os recuerdo que podéis escribirnos vuestras reflexiones o vuestras preguntas. Hoy a través del chat no. Os pedimos por favor que lo hagáis en el icono de preguntas y respuestas, ¿vale? Javier, cuéntanos tú. Por la parte generacional, he hecho un poco alusión, ¿no? El tema es este cambio de liderazgo que se ha producido en una gestión mucho más orientada a las personas, y antes el líder mandaba, recoge, ¿no? Y tiene que incluir a todo su equipo, y es un liderazgo más de incluir a todos para que todos participen, etcétera. Mientras que antes él se adapta a su equipo, mientras que antes él o ella el equipo se adaptaba a los líderes, ¿no? Entonces, ese es el cambio, y lo hemos hecho a través de programas de liderazgo específicos, y para eso hemos hecho un programa en formato que sean líderes de la organización los que cuenten directamente o los que impartan esos programas de liderazgo, porque entendemos que llegan mucho más cuando es una persona interna de la casa, que puede ser referente para el resto de líderes, cuando le puede hacer referencia a problemas de la casa, situaciones vividas en la casa, y eso ayuda mucho. Y luego otra cuestión que es importante es esa concepción social que tenemos de ir apartando el talento de las personas cuando cumplen una determinada edad. Es una inercia que hay que ir rompiendo por muchas cuestiones, primero de justicia, de igualdad de oportunidades, de reconocimiento a las personas que llevan un tiempo, de ese talento que tienen, y luego también pues que además la vida laboral se ha alargado, con lo cual pues tienes a esas personas más años en la compañía, y por tanto no te puedes permitir ese lujo de no aprovechar ese talento. Mónica, no sé si vosotros os habéis visto enfrente de comentarios como los que oímos muchas veces, de que es un tema un poco exagerado, que hoy en día cualquier mujer puede acceder a cualquier trabajo, que en su compañía ven mujeres que hacen lo mismo que ellos y que no hay ese problema. No sé si vosotros habéis recibido por parte de gente de la compañía determinados mensajes. ¿Cuáles son los mayores escollos que habéis tenido que salvar? Bueno, yo diría que seguimos en ello, porque como he comentado, al final es una transformación de mentalidad y cultural bastante importante. Pero sí que es cierto que cuando tú has hecho la pregunta de qué problemas hemos enfrentado, yo estaba reflexionando en un poco, bueno, qué problemas enfrentamos, ¿no?, nosotros en este tema. Y yo diría que hay dos tipos de problemas en cuanto a la diversidad de género. El primero es el reconocimiento del problema, como tú has dicho, que puede haber una parte de la población o una parte de los empleados que no reconozcan que eso es un problema. Y el segundo punto es que hay una parte de los empleados que al poner tú el foco en cómo vas a intentar desarrollar y dar más oportunidades a un colectivo, que en este caso es el de las mujeres, se pueden sentir un poco diciendo, bueno, ¿y qué pasa conmigo? O sea, que yo también soy un buen trabajador, yo estoy aquí dejándome la piel, yo estoy intentando luchar y ahora resulta que a mí me voy a quedar relegado. Entonces, es un punto, son dos temas muy importantes, que por eso yo decía que la reeducación de nosotros, de cada uno de nosotros, para entender de lo que estamos hablando con la inclusión y cómo estamos hablando de trasladar o de hacer esa sociedad, contribuir a esa sociedad más justa, empezando por nuestra propia empresa, es muy importante, pero también es muy importante tomarte el tiempo para realizar los cambios, de tal manera que no dejes a nadie detrás, que de repente por no enfocarte mucho en un colectivo, dejes a otro colectivo abandonado o ellos se puedan sentir fuera de la solución, cuando no debería ser así. Las soluciones deberían ser integradoras para todos los miembros de la compañía. Entonces,
son temas muy delicados y temas que muy rápido tocan emocionalmente, ¿no? Porque es como un poco nuestros valores más básicos de injusticia, de protección, de reconocimiento. Entonces, la solución no es mágica. Yo creo que pasa mucho por formación y creo que todos, y cuando hablo de formación y digo todos, me refiero desde el primero al último, todos realmente tenemos que reeducarnos. Y luego pasa también, creo que por mucho diálogo y por mucha apertura y mucha empatía y estar dispuesto a escuchar incluso al que tiene una opinión completamente contraria a la tuya, como que esto no es un problema o es que tú has venido aquí a fastidiarme la vida a mí, ¿no? Habéis mencionado varias veces el concepto de justicia, justicia social. Ha habido leyes, se ha legislado en este sentido para establecer esas cuotas, esos porcentajes, ¿no? Hablábamos antes de lo del 2% para las discapacidades y Susana nos escribe a través de preguntas y respuestas para compartir con vosotros una reflexión, ¿no? Y es sobre este 2% de los discapacitados, ¿qué opináis de que muchas grandes empresas subcontraten a otras que tengan personal discapacitado para cubrir esa cuota? ¿No creéis que se pierde lo beneficioso de estar rodeado de ciertos perfiles como de los que has hablado tú antes, Maite? Por supuesto. Yo creo que ahí, como comentaba también Mónica, hay mucho desconocimiento. Creo que al final lo vemos como una obligación, pero no vemos el valor que tiene que incorporemos a personas, en este caso neurodiversas, pero también con otras discapacidades. Entonces, efectivamente, pero bueno, es un camino. O sea, yo creo que a medida, esto es el boca a boca, a medida que también esas empresas, aunque están subcontratando, ellas empiezan a tener también a disfrutar del beneficio de la diversidad, estoy convencida que todo eso al final irá calando y las empresas contratarán directamente a empleados en sus empresas con discapacidad. Yo creo que hay que todo fluya y que efectivamente veamos el lado positivo. Nuria Vila, creo que he intentado escribir una pregunta, pero al final no la ha realizado, porque nos ha escrito para Javier, te quería hacer una pregunta a ti, pero no la ha escrito. Te dejo unos segunditos, Nuria, si quieres, para que puedas realizar esa pregunta. Y mientras, pues bueno, me gustaría ir, porque nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir de esta charla. Me gustaría terminar con un mensaje inspirador para animar a las empresas a que se decidan a apostar de una vez, ya no solo obviando el tema legal, porque creo que las cosas impuestas están muy bien, pero como decíamos antes, tiene que ser una cuestión cultural, de creencias. Nos lo tenemos que creer de verdad, tenemos que ver ese beneficio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todavía sigue siendo una moda, pero poco a poco se está viendo que efectivamente hay un beneficio detrás muy importante, no solo económico, sino también innovador. Como comentaba Javier, nuestros clientes son diversos. Si no, no podemos acercarnos a ellos. Si nuestros trabajadores no son diversos, si no nos lo creemos de verdad. Y eso no se puede hacer solamente, no se puede hacer política, ni se puede hacer campañas de marketing cuando no conoces bien a tu cliente. Y esta es la mejor manera de hacerlo, siendo uno mismo diverso. Javier. Bueno, yo como iniciaba la intervención, es un viaje, ¿no? Y es verdad que es un viaje que vas empezando y vas trabajando en las cosas más obvias, principalmente a veces las normativas, y todo ese viaje te va llevando a otras reflexiones, ¿vale? Al principio cumples el 2% y luego pues te convences de que efectivamente de los beneficios de tener a personas con discapacidad y los vas integrando. Puedes utilizar en un momento determinado las cuotas para incorporar a más mujeres, pero es un medio, no un fin, ¿no? Y entonces eso te sirve para ver los beneficios de incorporar a las mujeres en toda la organización. Y el siguiente paso pues es ser transversal, es decir, todo esto está muy bien dentro de la organización, pero hay que ser transversal en el sentido de son accesibles para mujeres, para personas con discapacidad, para clientes LGTBI, tus procesos, tus productos, tus servicios, cubren sus necesidades. Entonces, ese es el siguiente paso en el que estamos. Y yo creo que es importante tener ese concepto de viaje, de no estresarse, porque es verdad, y lo comentaba Mónica, que no es una cuestión de hoy para mañana, sino que es una lluvia fina que hay que ir trabajando. Y bueno, pues es montarse en el tren e intentar que tenga la mayor velocidad posible para llegar al destino.
Muy bonito, Javier. Mónica. Bueno, yo para intentar no repetir y añadir un granito más, me gustaría hacerlo desde el enfoque de nuestros propios empleados. Y nosotros lo que estamos viendo es que nuestros empleados aprecian mucho el poder casar sus valores personales con los valores de la empresa. Entonces, todos al final queremos trabajar en una empresa de la que nos sintamos orgullosos. Y la verdad es que la diversidad, la igualdad y la inclusión lo que permiten es que todos seamos un poco más nosotros mismos y entonces el ambiente de trabajo sea mejor y nos sintamos más cómodos y más contentos. Entonces, yo si hay que hacer una llamada a las empresas para que recapaciten en esto, les diría que piensen en que si sus empleados están contentos y se sienten orgullosos de la empresa, su productividad y su beneficio se va a incrementar seguro. Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar. Seguro que vienen más eventos sobre este tema. Esto no se va a acabar aquí, seguiremos trayendo empresas ponentes porque es muy necesario hablar sobre esto porque hay todavía mucho por hacer. Muchísimas gracias, Maite, Javier, Mónica, un auténtico placer. Gracias por compartir vuestra experiencia, por haber encontrado un huequito en esas agendas que sabemos que están a tope para compartirlo con todos los miembros del club. Esta sesión se ha quedado grabada, se puede volver a ver en clubdeplace.com para que por favor se lo contéis a vuestros allegados. Cuanta más gente vea estas sesiones, mucho mejor. Todos podemos poner nuestro granito de arena en la divulgación. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Y a vosotros deciros, bueno, que nos encanta hablar de todos estos temas. Quiero agradecer especialmente a una persona a la que ellos han mencionado antes. Ella es Noelia López, es alguien muy cercano a nosotros porque ella nos ha ayudado a poner en pie esta charla y este debate con estas tres empresas. Noelia es la directora de nuestro programa de digitalización de recursos humanos, un programa en el que ayudamos a todos aquellos profesionales a encontrarse, a entender la nueva situación, el nuevo panorama y les dotamos pues, de esas herramientas necesarias para abordar los procesos de cambio en sus compañías. Así que, Noelia, muchísimas gracias. Es un lujo tenerte con nosotros. Y bien, aquí lo dejamos. Os recordamos que el día 22 de este mes, porque es que este mes viene cargadito, empieza la primavera y viene cargado de eventos. El 22 cambiamos de sector. Nuestras jornadas Rethink, en las que repensamos los distintos sectores para ver cómo las tecnologías impactan en ellos y las transforman, en estas jornadas Rethink vamos a abordar el tema de la publicidad. Iniciamos un viaje, me encanta la palabra viaje que ha mencionado Javier, nos metemos en un viaje de 4 meses para ver cómo se está transformando el sector de la publicidad. Y el día 29 vendrá Yolanda Herburu para hablarnos de sostenibilidad. Me gustaría cerrar el evento de hoy con una frase. De nuevo vuelvo a traer a Thoreau, al que traje en el evento pasado, porque Thoreau nos decía, nunca es tarde para romper nuestros prejuicios. Sin más, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos una jornada más al clubdeplace.com, este club y este espacio donde ya sabéis que el futuro es presente. Muchas gracias. Looking back on my childhood memories, bringing back my childhood memories. There were many birthday parties, full of friends, presents and candies, bringing back my childhood memories. I can see what it really means to me. You're the one I wanted and I need you closer. Looking back on my childhood memories. Looking back on my childhood memories.